Mis hermanos, pues vamos a resumir. ¿Predico o ya no? Porque ya la hora se está avanzando. No, predicamos hasta las 2. Así me gusta esta gente que quiere estar al lado de su Señor. Tampoco, pero tenemos que entender, hermanos, las tres lecturas como que de alguna manera se engranan de una o de otra forma. El profeta Elías, ojalá ustedes vayan por curiosidad por lo menos en el primer libro de Reyes, todo se habla del profeta Elías en el capítulo 17 hasta el 19. Este pasaje que hemos leído hoy de la primera lectura está casi al final del capítulo 19. Él había hecho ya algunas cosas trascendentales, por eso está huyendo. Él está escapando, está huyendo. Hasta va a ir 40 días y 40 noches, va a ir a donde Dios hizo la alianza, al monte del Horeb, y se va a ocultar en una cueva porque ya no quiere vivir, porque está huyendo. A pesar de que los ángeles le alimentaban, a pesar que siempre el Señor se manifestaba. ¿Qué había hecho? Así a la rápida. Primero, 250, hermano, infórmate bien, tu Biblia está mal. Primero, se lo conoce al profeta de la sequía. Ahab era el rey de Israel, pero como los poderosos siempre, o como los famosos se casan con quien sea y se divorcian cuando quieran, se había casado con Jezabel, una fenicia pagana que ellos adoraban al dios Baal, al dios de la lluvia, al dios del viento, al dios de la fertilidad y de las cosechas. Y por eso Ahab perdió su fe, el rey perdió su fe, y él estaba machacándolo. Incluso hay sequía una sequía forzosa. Después va a desafiar 450 falsos profetas que adoraban a Baal. Y lean ustedes 17, 18, cuando él les va a decir: enciendan, adoren, a ver si Dios se manifiesta. Pero ellos no se... A ver, tal vez si gritan más fuerte. Nada. A ver, dense tajos por aquí, por allá. Alaben, entran en esta. Nada. Y Elías, el único profeta de Dios, va a también construir su altar, va a reconstruir su altar, y va a sacrificar, y va a caer un fuego, va a hacer echar agua incluso él, y ahí los va a degollar él mismo a los falsos profetas que estaban adorando a Baal. Eso se enteró la reina Jezabel, y ahí empieza su maldición del pobre. Juró la reina que él iba a morir, y por ese motivo él llega y se esconde y huye por todos los lados, hasta que va a decir: quítame la vida, quítame, ya no quiero, porque se siente perseguido, incomprendido. El pueblo no quiere, porque el pueblo hace lo que su rey dice, y su rey está adorando, construyendo por aquí y por allá santuarios a dioses extraños, y el profeta está solo y abandonado. Y es ahí que después de recorrer 40 días y 40 noches al monte del Horeb, se va a esconder en una cueva, no quiere saber nada. Y ahí empieza nuestra lectura, que dice ¿qué le dice el Señor? ¿Estaban atentos o no? ¿Qué haces aquí, Elías?, le dice el Señor. Verso 9. Le va a decir: me consume el celo. Tu pueblo ha perdido la alianza, tus altares han sido destruidos, han sido asesinados tus profetas, y me buscan para matarme. Verso 11. El Señor le dijo: sal y ponte de pie en el monte del Señor. El Señor va a pasar. ¿Qué primero viene? ¿Cómo se supone que pasa el Señor? Un viento huracanado. ¿Ahí estaba el Señor? No. Muy bien, estaban atentos. Un like para ustedes. Después, ¿qué pasa? No. Un terremoto. ¿Ahí estaba el Señor?
Es 2 likes, ya tienen 2 likes. Después, ¿qué viene? Un fuego. Ahí estaba el Señor. Siempre Dios se había manifestado como fuego, como nube, como huracán, como viento, pero esta vez no. Dice después Elías, a ver, en el verso 12, pero el Señor no estaba en el fuego. Después pasó, se oyó una brisa tenue. Al sentirle Elías, ¿qué hizo? Se tapa el rostro. ¿Por qué? Porque se creía que ahí estaba Dios, y si Dios lo veía, él dejaba de existir. Esa era la mentalidad en ese tiempo. Pero nosotros tenemos la dicha de verlo todos los días. ¿Y de qué más? De comerlo. ¿Cómo Dios ha sido tan grande como nosotros? Pero en ese tiempo, sigamos con Elías. Dice, salió afuera y se puso en pie de la entrada de la cueva. Al sentirla como una suave brisa. ¿Qué entendemos por esto? Que Dios no siempre se manifiesta en lo grande, en lo visible, en aquello que estremece, a veces lo espectacular. Muchas veces Dios no siempre se manifiesta en cosas, en multitudes, no. La pedagogía de Dios siempre cambia de acuerdo a alguien. Esta vez es una suave brisa, un murmullo, un susurro. Dios en lo simple, ahí entiende que Elías tiene que seguir su misión de anunciar, de purificar, de quitar la idolatría. Y después de eso Elías va a seguir en el 20, va a seguir ahí llevando y anunciando que hay único Dios, que no se adora a los ídolos, que Dios es uno, que se manifiesta en lo simple. Nos llama a estar en comunión, a orar, a dialogar como si fuera nuestro amigo que nos habla de oído a oído, así como una pareja que se aman y están, ay, mi amor, si viviera, ay, esa relación quiere que haya. Sí, mi tesorito, sí, mi amor. Dios es así, tan cercano, tan simple, tan hermoso, que se acerca y que nos anima. No te preocupes, mi vida, ya yo creo en ti, te amo, yo también. Ay, qué lindo, ¿no? Ay. Amén, gloria a Dios. Y pues para entender un poco a San Pablo, San Pablito nos invita a nosotros, mis hermanos, a respetar al pueblo judío, que por historia hemos atacado y hemos atacado. El pueblo judío, nuestra madre la Virgen María era judía, luego se hizo católica. Todos los apóstoles eran judíos. El Señor Jesús fue judío. No tenemos por qué atacar al pueblo. Era el pueblo de Dios. 7 puntos importantes vamos a encontrar en el pueblo de Israel que nos va a decir San Pablo. 7 puntos importantes, y así a la rapidita. Pues va a decir que el pueblo de Israel tuvo el favor de la adopción. Dios adoptó de entre los pueblos más grandes, Egipto, Grecia, Roma y otros pueblos grandes, eligió un pueblito esclavo chiquitito, lo adoptó. Primero, adopción. Lo glorificó, mostró su gloria a este pueblo. 3, creó alianzas, tanto con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Moisés, con David. Después hizo la ley para que los seres humanos vivieran con una ley que adoren y veneren a Dios. El culto, las mejores liturgias para Dios eran en el pueblo judío. Eso no conocían ni los romanos, porque ellos tenían muchos dioses, adoraban, pero solo el pueblo de Dios. 5, las promesas de Dios. 6, los patriarcas. Y así, y dice al final, de todo este pueblo llega ¿quién? ¿Quién sale de esta raza? ¿Quién? Aquí 2 personas rajándose, y los demás ¿qué? ¿Quién vino de quién? A ver,
Jesucristo, mis hermanos, vino de esa raza. Jesús lleva en su sangre, en su tuétano, en su mentalidad la sangre judía. Era judío. Por tanto dice, esa es su trama de San Pablo. Estoy triste, me haría maldito, anatema, me separaría de Dios con tal de que mi pueblo crea, con tal de que mi pueblo crea en Jesucristo. Teniendo todo, se aplazaron en el último minuto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no creyeron en Jesús, el Hijo de Dios. Se aplazaron, y quizás hoy en día Pablo nos diría también lo mismo. Jesús vino, se encarnó en una mujer, formó 12 apóstoles, hizo una iglesia a la cabeza de un líder. En ese tiempo Pedro, en este tiempo ¿quién? El Papa Francisco. Formó todo, nos dio los sacramentos, etcétera, etcétera, etcétera. Que al final nos desviemos para adorar otros dioses o dejemos de creer, lo mismo sentiría. Pues no perdamos, en el último minuto nos aplacemos. Parece que Pablo nos está animando a que no nos suceda lo que le sucedió. Ellos se aplazaron en el último instante. ¿Por qué? Porque no creyeron en el Hijo de Dios. ¿Se cansaron? ¿Seguimos en el Evangelio? Muy bien. El Evangelio, mis hermanos, dice el Señor. El anterior domingo no hemos predicado la multiplicación de los panes. ¿Por qué? Bien, es mi mejor alumna, la doctora Elsa. Porque el anterior domingo hemos celebrado la transfiguración del Señor, que es una solemnidad. Por eso justo cayó 6 de agosto. Por eso mismo, mis hermanos, no habíamos leído la multiplicación de los panes. Y ahora, como continuación de esto, ¿qué pasa? Aquí hay varios puntitos a detallar. Primero, el Señor, no sé por qué les obliga a que ya suban a la barca y se vayan a la otra orilla. Parece que quería continuar Él, porque había hecho comer, se habían saciado todos. Y Él estaba con la multitud. No sé si era para firmar autógrafos, no lo sé, pero vayan de una vez. Les obligó, crucen a la otra orilla. Cruzar a la otra orilla es un símbolo de ir más allá, de ir a los pueblos paganos. La barca con los discípulos simboliza la iglesia. Y Él se quedó, y después va a clarificar Mateo para qué. Para despedir primero a la multitud y después, ministros, ya lo dijo allá, para orar. Más o menos a qué hora despediría a la gente. 6, 5 de la tarde. Desde esa hora va a estar solo en la montaña. ¿Qué haciendo? Hasta las 4 de la mañana, que recién va a ir caminando. Toda la noche orando. ¿Qué nos quiere decir? Que Jesús se pasaba, quería estar solo, quería estar en comunión con su Padre, así como Elías, en comunión con su Padre, una comunión de amor, de diálogo con su Padre. Y esa era su fuerza de Jesús, esa era la fuerza. Mientras que los otros estaban allá, no habían llegado nunca a tierra firme. ¿Por qué? Contra el viento, zarandeados por la tempestad, por este viento y aquí y allá, y ellos estaban bregando. ¿Quiénes eran estos que estaban en esa barca? Así como nosotros que nunca hemos subido a un barco. Eran expertos en manejar los barcos, pero ellos, siendo expertos, estaban luchando para llegar, pero nunca llegaban. Y ahora aquí empieza el Señor, 4 de la mañana, a caminar. Ellos trasnochados, estaban totalmente cansados, y el cansancio, el trasnoche, el miedo, ¿qué ven? Un fantasma. ¿Qué simboliza eso, mis hermanos? No todos a la vez. Significa que cuando uno no está con Cristo, cuando uno no ora,
cuando uno no está en comunión con Cristo, nos entra pánico, nos entra miedo, los problemas, el viento, las dificultades, esto de zarandear a la iglesia y nosotros ahí con temores, con miedo y sin ni siquiera hacer nada. Podían estar ellos tranquilos, eran expertos. ¿Por qué tenían tanto miedo en ahogarse? Ellos sabían nadar, sabían pescar, sabían pasar por todo, pero su miedo hacía que ellos entren en un pánico y en una desesperación. Ellos entraban así. Nosotros podemos simbolizar, en vez de ir a la iglesia, en vez de cesar, en vez de orar, en vez de buscar ayuda, muchas veces ¿qué hacemos? Nos encerramos o peleamos o discutimos o buscamos ayuda a cualquier cosa menos a Dios. O queremos irnos a pare de sufrir y sin embargo sufrimos más. Doble sufrimiento. Te sacan y más sufrimiento todavía. No sé, pero no quiero juzgar a algunos. Yo sé que he visto ir a algunos de ustedes por allá, pero bueno. Eso simboliza. Jesús camina. Podemos nosotros tener nuestros propios fantasmas. ¿Cuál es su fantasma? ¿En qué consiste esta imagen distorsionada de Jesús? Por eso dije hace rato, posiblemente los libros de autoayuda, las psicologías, las ideologías, tanto yoga, tanto espiritualidad, el libro de no sé qué, la psicología del comercio, la psicología de aquí y de allá, puede que distorsione nuestra realidad. En vez de ver a Jesús con claridad como nuestro Señor, lo vemos como un fantasma. Ya no es el Hijo de Dios, sino es un fantasma. Nosotros también podemos tener nuestro fantasma. Pero Pedro, aquí clavemos nuestra atención en Pedro. Pedro en este momento se convierte en el ideal del cristiano de todos los tiempos. Es el modelo. Nosotros también de alguna manera sentimos miedo. No tengamos vergüenza de tener miedo. Tengamos vergüenza de quedar con los brazos cruzados sin hacer nada. Tengamos vergüenza de no dar el paso, de quedarnos atados, de quedarnos paralíticos, de no hacer nada. Él, a pesar de tener miedo, ¿qué le dice al Señor? Todavía no te adelantes, Juancho. Primero, ¿qué le dice? Si tú eres en serio, porque Él les había dicho, tranquilícense, soy yo. ¿Qué quiere decir esa palabrita? Soy yo. En términos, quiere decir lo que es Dios que le dijo a Moisés. ¿Qué le dijo a Moisés? ¿Quién me envía? ¿Qué le vas a decir? Yo soy, o sea, Dios. Si eres en verdad tu Señor, haz que vaya a ti. El líder en este caso no está siendo el capo, el valiente, el tipo, el que siempre opina, sino está dando el paso para vencer su miedo, para encontrar confianza en Cristo. Pero también su fe es débil y le va a entrar duda. Le va a entrar duda. ¿Qué va a hacer él? Se lanza valiente, como muchos de nosotros. Vamos a la mansión, vamos a la misa, busquemos ayuda, confesémonos. Sí, pero cuando viene nos entra duda. Él es el ejemplo de todo cristiano de todos los tiempos. ¿Nosotros también tenemos miedo o no? No tiene miedo, yo soy. Tenemos miedo, pero avanzamos. Seguimos siendo como muchos mis mañaneros acá. Muchos vienen a misa diaria. Por eso, mis hermanos, demos ese paso. Después, ¿qué va? Está yendo él como muchos. Aún así seguimos teniendo miedo, dudamos. Es parte característica del ser humano. Dudamos, pero para eso tenemos. Ustedes, cuando estén en el dolor, cuando estén en el sufrimiento, cuando estén en la duda, en la desesperación, igual griten. ¿Qué debemos gritar ahora sí, Fancho? ¿Qué debemos gritar? Todos, a ver, díganle desde su fondo de su corazón: Señor, sálvame. Todos, mis hermanos, nadie puede aquí, nadie hay. Los Avengers, Supermanes, hombres que no tienen miedo. Yo tengo miedo. Yo tengo mucho miedo. Yo cada día me levanto con un amén. Señor, que se haga tu voluntad. Saca de mí este miedo, saca el temor, saca esto. Pero yo nunca me quede paralizado, porque también soy de misa diaria, de rosario diario, de contemplación diaria, de alabanza diaria.
porque si yo pienso que un día o dos como que me falta algo, por eso digo: Señor, sálvame, porque me conozco, soy trivial, soy superficial, soy miedoso, necesito de ti. Aunque Él me dirá: sinvergüenza, flojo, tiravida, ¿por qué tienes miedo? ¿Por qué dudas? Porque no importa. Sí, Señor, ese soy yo. Miren lo que le va a decir a este que le dice hombre de poca fe. Hombre de poca fe, le va a decir el Señor. Le dice el Señor: ¿por qué dudaste? Estamos en el capítulo 14. ¿Qué le va a decir en el capítulo 16 a Pedro? ¿Qué le va a decir? Pedro en el capítulo 16, verso 17 le va a decir: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te has revelado nadie ni la carne ni el hueso, sino mi Padre del cielo. Pues yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra construiré mi iglesia, y el imperio ni de la muerte no lo vencerá. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Imagínense que Dios sigue confiando a pesar de la cobardía de Pedro, a pesar de sus dudas. Y nosotros también podemos cambiar. Como después en los Hechos de los Apóstoles, después de Pentecostés, ¿cómo era Pedro? No todos a la vez. Valiente, fuerte, va a ir a predicar, se va a lanzar. Tal vez aquí estamos nosotros también temerosos, dudosos, y no sé si debo ir, como decía la hermana, tal vez mi matrimonio, tal vez no. Siga luchando, con miedo o sin miedo, siga avanzando, porque el Señor tarde o temprano nos va a dar también, como a Pedro le dio la seguridad, la valentía. Amén a eso, hermanos, ¿o no? De eso se trata, mis hermanos. Miedo sí, pero sigo avanzando. ¿Qué creen que es el valiente? El valiente tiene miedo, pero sigue avanzando, confiando. Nos enseña todas estas lecturas, nos enseñan, y termino con esto, mis hermanos, no quiero que se desmayen de hambre. ¿Qué nos enseña? A confiar, a orar, a dialogar, a hacer comunión, como Elías, como Pablo, que reconoce que de esta raza vino Cristo. Confiar en Cristo. Cristo es pues todo lo que nosotros podríamos añorar y desear. Todas las leyes, promesas, todo lo que hizo en el Antiguo Testamento se cumple en Jesucristo. Y ahora este Cristo viene a salvarnos, a pesar de que nosotros pensamos que nos hundimos. Y suben a la barca, y con esto culminamos. A la barca ustedes han venido. Supongamos que esta es una pequeña barca. ¿A qué hemos venido? A adorarlo. A adorarlo. ¿Qué dice? Pues en cada Eucaristía es un momento privilegiado para sentir la voz de Jesús, que nos dice, como a Pedro: ven. Y también para decirle juntos, como los discípulos postrados en la barca, le dijeron ellos: realmente tú eres el Hijo de Dios. Nosotros adoramos a un solo Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En Cristo hemos conocido al Padre, en Cristo se nos ha enviado el Espíritu. Comunidad, pueblo de Dios, ustedes están acá, y todos los que nos escuchan por las redes sociales, al único que debemos nosotros rendirle honor, alabanza y gloria es a Jesucristo, y por Él a su Padre y a su Hijo. Que así sea. Amén, amén, amén.